Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, ha llegado a nuestros oídos. Vamos a sumergirnos en un drama que parece haber cruzado límites, algo que involucra a dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. El título ya nos da una pista bastante jugosa: el pasado de Can Yaman enfureció a Demet Özdemir. ¿Qué habrá sucedido? ¿Hasta dónde ha llegado este supuesto conflicto? Pues bien, si quieren descubrir todos los detalles, las posibles razones detrás de esta tensa situación, y cómo esto podría afectar la relación entre estos dos ídolos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo más candente y comentado del mundo del entretenimiento. No querrán quedarse fuera de estas historias. Ahora, centrémonos en lo que nos trae aquí. Los rumores y las especulaciones en torno a Can Yaman y Demet Özdemir nunca cesan, y en esta ocasión, la bomba que ha estallado parece ser de proporciones considerables. Se habla de que un aspecto del pasado de Can Yaman, algo que quizás creíamos enterrado o irrelevante, ha salido a la luz y ha provocado una reacción bastante fuerte, hasta el punto de enfurecer a Demet Özdemir. Y aquí es donde se pone interesante, porque la palabra enfurecer no es algo que se use a la ligera en el ámbito de las celebridades. Sugiere una decepción profunda, una ira o un malestar significativo. Para entender esto, primero debemos recordar la conexión que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a la pareja principal, Candibit y Sanem. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Los fans los amaban juntos, suspiraban con cada mirada, con cada roce. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. De hecho, hubo un periodo en el que se confirmó, o al menos se dio por sentado, que mantuvieron una relación sentimental. Esta relación, aunque breve, fue muy publicitada y generó una gran expectación. Entonces, ¿qué podría haber en el pasado de Can Yaman que ahora, tantos meses o incluso años después de su relación con Demet, cause tanta conmoción? Las posibilidades son muchas y, por supuesto, en el mundo de la prensa de espectáculos, mucho de esto se basa en rumores y filtraciones. Podríamos estar hablando de declaraciones pasadas de Can que ahora se ven bajo una luz diferente. Tal vez comentarios sobre relaciones anteriores, sobre sus expectativas en el amor, o incluso sobre Demet misma, que ella haya descubierto o se le haya recordado recientemente. A veces una frase sacada de contexto, o dicha en un momento de desenfado, puede adquirir un peso diferente con el tiempo y las circunstancias. Otra posibilidad es que se trate de algo relacionado con su comportamiento en el pasado. Can Yaman es conocido por ser un personaje bastante carismático, pero también ha sido objeto de controversia en ocasiones. Tal vez haya acciones o declaraciones públicas de hace tiempo que ahora, al ser traídas a colación, hayan herido o decepcionado a Demet. Pensemos en entrevistas, en apariciones en televisión, en interacciones en redes sociales. El pasado nunca está tan enterrado como pensamos en la era digital. También está la hipótesis de que el pasado, al que se refiere el título, no sea directamente el suyo, sino algo que él haya hecho o dicho recientemente que tenga ecos de un comportamiento pasado, y que Demet vea como una recaída o una confirmación de algo que no le agrada. Por ejemplo, si él ha retomado algún hábito o estilo de vida que ella consideraba perjudicial o inaceptable, eso podría ser motivo de conflicto. Lo que sí es cierto es que las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado zumbando con esta noticia. Los fans más acérrimos de ambos actores están tratando de descifrar la verdad detrás de estas afirmaciones. Algunos especulan que podría ser algo relacionado con sus actuales proyectos o con la forma en que él está manejando su fama. Can Yaman ha tenido un éxito internacional enorme, participando en producciones italianas y siendo una figura pública muy cotizada. Demet, por su parte, también ha seguido construyendo una carrera sólida y exitosa. El punto clave es la reacción de Demet. El hecho de que esté enfurecida sugiere que este asunto no es trivial para ella. Podría ser algo que atenta contra sus valores, contra su imagen pública, o simplemente algo que la ha hecho sentir traicionada o decepcionada de alguna manera.
¿Y si pensa Mos en la intensidad de su antigua relación y el impacto que tuvo en sus vidas, es natural que cualquier chispa que resurja pueda tener un efecto significativo. Ahora, ¿qué tipo de información nos llega sobre esto? Los detalles son escasos y, como siempre, hay que tomarlos con precaución. Algunas fuentes anónimas, que dicen estar cerca del círculo de Demet, han insinuado que se trata de comentarios despectivos que Khan habría hecho sobre ella o sobre la relación que tuvieron en el pasado, quizás en conversaciones privadas que de alguna manera se han filtrado. Otras teorías sugieren que podría ser algo relacionado con situaciones pasadas que él no ha superado, y que se están manifestando de manera problemática en su vida actual. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las narrativas se construyen constantemente y a veces, los rumores se exageran para generar más interés. Sin embargo, el título es bastante directo y la intensidad de la palabra, enfureció, no deja mucho margen a la ambigüedad. ¿Podría ser que Demet se haya enterado de algo que Khan hizo o dijo durante su relación que ella desconocía en ese momento? O tal vez, algo que él hizo después de su ruptura y que ella considera una falta de respeto. La naturaleza exacta de este pasado es lo que está generando toda la intriga. Si fue algo que él hizo mientras estaban juntos, y ella se entera ahora, la decepción sería aún mayor. Si fue algo que hizo después, podría ser visto como una falta de madurez o consideración. Analicemos la dinámica de las relaciones, especialmente entre personas que viven bajo el escrutinio público. La confianza, la honestidad y el respeto son pilares fundamentales. Si cualquiera de estos pilares se ve tambaleado por algo del pasado, la reacción puede ser muy fuerte. Y para alguien como Demet, que ha construido una imagen de profesionalismo y discreción, es probable que cualquier asunto que la involucre de manera negativa, y que provenga de una figura pública con la que compartió una etapa íntima de su vida, sea algo que la afecte profundamente. ¿Podría ser que Khan Yaman haya estado hablando de su relación con Demet de una manera que no la deja bien parada? Quizás minimizando su importancia, o restándole mérito a la conexión que tuvieron, o incluso insinuando que no fue tan significativa para él como lo fue para ella. Esto, sin duda, sería un golpe bajo y justificaría una reacción de enfado. Otra vertiente a considerar es la influencia de terceras personas. A veces la información que llega a uno sobre el pasado de otra persona no es del todo fiel a la realidad, sino que está teñida por la perspectiva o las intenciones de quien la comparte. ¿Podría ser que alguien esté intentando generar discordia entre ellos, o quizás entre sus respectivos equipos de comunicación? Lo que podemos inferir con cierta seguridad es que algo relacionado con las acciones o palabras pasadas de Khan Yaman ha salido a la luz, y esto ha impactado negativamente a Demet Özdemir. La gravedad de este impacto es lo que ha llevado a que los medios hablen de enfurecimiento. Esto no es una simple molestia, es una emoción fuerte que sugiere una herida. Y aquí es donde entra la parte más delicada, el futuro. Si esta situación es tan grave como se insinúa, ¿cómo podría afectar la relación profesional y personal entre Khan y Demet? Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, ambos comparten un legado importante gracias a Erkencikus. La tensión entre ellos podría complicar cualquier futura interacción o proyecto que involucre a ambos, aunque sea indirectamente. Además, la opinión pública es muy volátil, y si esta historia se confirma y se detalla, podría influir en la percepción que los fans tienen de uno u otro. Para Demet, esto podría ser un momento para reafirmar sus límites y su independencia. Si su pasado con Khan está manchado por algo que considera inaceptable, ella tiene todo el derecho de mostrar su descontento y distanciarse. Para Khan podría ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo sus acciones pasadas, o la forma en que se comunica sobre ellas, pueden afectar a otros. La verdad es que sin declaraciones oficiales de ninguno de los dos, todo lo que tenemos son interpretaciones y rumores. Sin embargo, el hecho de que esta noticia haya cobrado tanta fuerza y se haya publicado con este titular tan contundente sugiere que hay algo de fondo. Los medios turcos suelen ser muy agudos en captar las tensiones en el mundo del espectáculo, y cuando se habla de enfurecimiento, rara vez es una invención completa. En resumen, la historia que parece estar desarrollándose es que un aspecto del pasado de Khan Yaman, ya sea una declaración, una acción, o incluso una actitud, ha sido revelado o ha salido a la luz recientemente y esto ha causado una profunda molestia, hasta el punto de la ira, en Demet Özdemir. Las especulaciones apuntan a comentarios pasados sobre su relación, o quizás a comportamientos que ella desaprueba y que él podría estar repitiendo.
La magnitud del impacto en la relación actual y futura entre ellos, así como en su imagen pública, es incierta, pero la noticia en sí misma es un recordatorio de que el pasado, especialmente para las figuras públicas, siempre está a la vuelta de la esquina, listo para resurgir. Y así concluye nuestro recorrido por este intrigante rumor que sacude el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Espero que esta explicación les haya resultado esclarecedora y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación, o al menos, las diferentes facetas de la especulación. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es algo grave? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que podría haber enfurecido a Demet? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus reflexiones siempre enriquecen la conversación. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse las próximas historias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.